Vamos a estudiar la lección corresponde a este día, que es la lección número 21, que tiene por título Satanás es aprisionado. Versículo central, Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y versículo 2, que dice: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Su lectura bíblica, Apocalipsis 20, del 1 al 4. ¿Están listos, hermanos, para el versículo de memoria? ¿Quieren un poquito más de tiempo? ¿Está lista? Dicen. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Apocalipsis 21, 2. Amén. Amén. Siguiente. Y vi un ángel descender del cielo que tenía las llaves del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Dice, y vi un ángel descender del cielo, el cual tenía la llave del abismo y una cadena grande en sus manos, y ató y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y ató aquella serpiente antigua que es que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, 1 y 2. Amén. Amén. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón y aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Apocalipsis 21 y 2. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Y vi un ángel descender del cielo que tenía en su mano, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo, y en su mano una grande cadena, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, el cual es que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 2. Amén. Dice, hermano, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versos 1 y 2. Amén. Amén. Entonces, ¿a cuántos personajes va a atar nuestro Dios? A uno, pero aquí leemos que son 4. Dice al dragón, serpiente antigua, el diablo y Satanás. Pero resulta que estos 4 es el mismo personaje. Es el mismo Satanás. Satán, que quiere decir el adversario o el adversario de Dios, o que hace todo lo que es en contra de nuestro Dios. Entonces todos esos son nombres que se le atribuyen a el enemigo, la serpiente antigua, el dragón, que es el tragahombres, el diablo y Satanás. Y le ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. 1000 años, un milenio. Entonces vemos, hermanos, aquí en este tema de esta escuela, Satanás es
aprisionado. Satanás es puesto en prisión. ¿Qué sucede cuando alguien es puesto en prisión? No tiene la libertad de hacer lo que podía hacer antes. Entonces, dice la lectura bíblica que se encuentra en Apocalipsis 20, del 1 al 4, ya leímos, los primeros dos versículos están en el verso central. Dice: vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Ahora, hay expositores o denominaciones que predican que esta llave del abismo, o más bien esta forma en que él iba a aprisionar al enemigo y lo iba a dejar en el abismo, dice que se refiere que iba a quedar en la tierra representando el abismo, según como la exponen algunos interpretadores de la palabra de nuestro Dios, porque tienen esta idea o este deseo de que la iglesia va a subir al cielo. Y dicen que cuando esta iglesia suba al cielo, dice que los impíos van a morir al instante y la iglesia sube al cielo. Y dice que cuando se refiere que es aprisionado es que va a quedar solo en la tierra, porque no va a haber un ser humano, no va a haber a quien tentar, no va a haber a quien engañar. Esa es la interpretación de allá afuera, que dicen que el abismo es la tierra, es donde va a quedar Satanás aprisionado porque él no puede subir al cielo. Entonces dice que no va a haber alma, no va a haber un ser humano al cual él pueda engañar. Pero ¿será esto lo que la palabra de nuestro Dios nos dice a nosotros, que representa este abismo? Entonces dice: y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y sabemos que estos 1000 años también vienen, en estos 1000 años viene siendo el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que el reinado de nuestro Señor Jesucristo va a ser un reinado de paz. Porque donde está el diablo, no hay paz. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo va a ser un reinado de paz. ¿Por qué? Porque no va a estar Satanás. Entonces, mientras Satanás esté, este mundo nunca va a poder tener esa paz. Así los gobiernos, las Naciones Unidas se pongan de acuerdo para llegar un día a tener la paz, nunca la van a tener, porque siempre está este adversario tratando siempre de llevar siempre la contraria a nuestro Dios, y siempre va a haber guerra, va a haber esta guerra espiritual, y va a haber estas guerras también físicamente, porque es lo que decía el apóstol: ¿de dónde vienen las guerras? Del corazón, de la concupiscencia del corazón. Entonces vemos que Satanás pone esto en las mentes de los humanos, de los seres, de los poderosos, ¿verdad? Los que tienen ese poderío, y por esa razón es de que ellos incitan a la guerra y vienen a tener estas guerras, porque quieren tener el dominio, quieren tener ese poder, porque les sabe dulce el poder tener el poderío, pero todo es un engaño de Satanás para no tener paz. Entonces vemos, hermanos, prendió al dragón y aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Ahora tenemos que preguntarnos también, el versículo 2, 1 y 2, ¿se refiere simbólicamente o se refiere así como está literalmente? Porque a veces solemos pensar que Satanás va a estar con cadenas aprisionado y no se va a poder mover. Entonces todo esto también lo vamos a ver cuando vayamos desarrollando la lección, porque es importante saber que si algo lo tomamos literal, todo lo tenemos que tomar también literal. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo.
Entonces, los 1000 años va a ser atado por estos 1000 años, pero después dice que es necesario. Hay un propósito más para este adversario de nuestro Dios y es utilizado también al final de los tiempos. Dice, es necesario que sea desatado solamente un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces ya el versículo 4 ya está dando es la esperanza, lo que nosotros esperamos, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la recompensa, porque dice que vio tronos y se sentaron ellos y les fue dado juicio, y también allí miró las almas de los degollados, de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y esos son los que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, esta parte ya la hemos explicado en varias ocasiones, que es importante no tener esta marca para poder reinar con nuestro Señor Jesucristo. Es importante no practicar lo que esta bestia tiene, o lo que esta bestia, sabemos que la bestia viene haciendo todo lo contrario a lo que nuestro Dios le agrada, y siempre va a tener estas maneras para hacernos caer, hacernos alejar de nuestro Dios. Y si nosotros practicamos en alguna ocasión alguna de estas señales que esta bestia tiene, automáticamente tenemos la marca de la bestia y nos quitamos esa señal de nuestro Dios, esa marca de Dios que viene siendo por el Espíritu Santo de nuestro Dios, porque el Espíritu de nuestro Dios dice que guía a toda verdad, y el Espíritu de nuestro Dios nunca nos va a permitir que nosotros practiquemos las enseñanzas que van en contra de nuestro Dios. Así que si nosotros decidimos celebrar o practicar estas prácticas que van en contra de nuestro Dios y nos ponemos esa marca de la bestia, automáticamente se desprende o ese sello, el cual fuimos sellados por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces esto es los 4 versículos de la lectura bíblica, y vamos a comentar un poquito en lo que es la introducción. En la introducción nos va a ampliar un poquito acerca de la lectura bíblica, y también ahí podemos apoyarnos en los comentarios de nuestros hermanos, y también podemos ahí ampliarla un poquito lo que es la introducción. Así que hasta el momento ahí está todo bien, todo claro. Sabemos, Satanás va a ser aprisionado 1000 años, va a ser puesto en prisión 1000 años. Entonces vamos a la introducción, si no hay ningún inconveniente. Okay. Introducción. Dice, en la lectura bíblica de esta lección se menciona que Juan vio un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, donde lo encerró y puso un sello sobre la puerta para que no engañara a las naciones hasta que pasaran los 1000 años, al cabo de los cuales habrá de ser soltado por un poco de tiempo. Amén. Entonces, dice que Juan mira a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo. Y sabemos que hace una llave, ¿verdad? Abre y cierra. Es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Y vemos muchos ejemplos, las llaves de Pedro, abre el Evangelio. Entonces vemos, hermanos, que esta llave es para abrir o cerrar. En esta ocasión va a ser para cerrar. Entonces dice, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Entonces vemos, ¿se acuerdan cuando la bestia
cayó en el abismo? ¿Por qué cayó en el abismo? Porque su poder se le fue quitado. Entonces, ¿qué es lo que significa entonces cuando dice que a Satanás va a ser puesto en el abismo y va a ser aprisionado con esas cadenas y esa llave va a ser la que va a cerrar y lo va a dejar en el abismo? O sea, que lo va a dejar o le va a quitar el poder que actualmente tiene. Porque Satanás sabemos que tiene mucho poder sobre la humanidad y sabemos que nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que Él era el príncipe de este mundo. Entonces vemos que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar al mundo. Y este es el poder que él tiene, engañar a las naciones. Engañó a Adán y a Eva, engañó a la primer pareja, y este es el poder que él tiene, de poder disfrazarse de ángel de luz, poder hablar y convencer, engañar a la humanidad, engañar a los gobiernos para que entre ellos mismos se estén matando, engañar a los líderes para llegar a un acuerdo y destruir al pueblo de nuestro Dios, porque eso es lo que hace Satanás. Las noticias siempre, en esta última semana que vimos, el enfoque fue que Israel estaba matando a gente inocente. ¿Y todo esto es obra de quién? Todo es obra de Satanás, porque Satanás le gusta engañar al mundo. Entonces vemos, hermanos, que esta llave, este abismo, no representa como aquellos que piensan que el abismo va a ser la tierra, porque la iglesia va a ir al cielo. Porque sabemos que la iglesia no va a ir al cielo. Y todo lo podemos desglosar, lo hemos desglosado también en escuelas pasadas. Porque dice que Satanás va a ser aprisionado 1000 años para no engañar ¿a quién? A las naciones. Entonces, si va a haber naciones, como ellos dicen que Satanás va a ser aprisionado en la tierra, no va a haber ningún ser humano, porque dice para que ya no engañe a las naciones, y ya no va a haber naciones. Entonces vemos que va a haber naciones, pero simplemente el reinado de nuestro Señor Jesucristo va a ser un reinado de paz, donde Él va a gobernar, Él va a reinar por estos 1000 años. Y sabemos que cuando este ángel dice: y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, todo esto es cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria. Todo esto va a acontecer cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria, porque cuando Él venga, automáticamente Satanás se le es quitado el poder, se le es atado por estos 1000 años. Entonces vemos que todo esto solamente es simbólicamente, que se refiere a que se le es quitado el poder a Satanás. No va a venir un ángel y le va a poner cadenas. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, automáticamente se le quita el poderío a lo que es Satanás. Entonces vemos, hermanos, que Satanás va a ser quitado ese poderío por 1000 años. No va a poder obrar, no va a poder hacer por lo que Dios lo puso de hacer y engañar a las naciones. Entonces vemos que este abismo es la caída de ese poder que tenía, y va a ser aprisionado. No va a poder salir de ese abismo, porque va a estar encadenado, digamos, simbólicamente, en esta prisión, y Dios cierra, nadie puede abrir. Entonces vemos que nuestro Dios, es la voluntad de nuestro Dios, que por 1000 años Él se ha quitado de este poder. Segundo párrafo. Satanás es la serpiente antigua y el padre de la mentira. Comienza su obra en los días siguientes después de la creación, persuadiendo a Eva de hacer lo contrario a la voluntad del Altísimo, y después ella a su marido. Por esta razón Satanás es mentiroso y homicida. El que hace pecado es
el del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apreció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Amén. Entonces aquí nada más nos dice por qué a Satanás se le llama la serpiente antigua. Mayra, ¿por qué se le llama la serpiente antigua? Existió en el principio de la creación y fue la razón por la cual Eva fue seducida y cayó en pecado. Entonces, esto solamente nos dice, el que hace pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vemos que en una parte no completa, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la vida de las personas, es quitada el dominio de Satanás en la vida de las personas, pero Satanás no es quitado del mundo, porque el dominio lo tiene en el mundo. En parte es quitado de la vida de nosotros, de los que hemos creído, pero cuando nuestro Señor Jesucristo venga, Él va a desaparecer o a deshacer por completo las obras del diablo. Entonces esa va a ser prácticamente el final de Satanás, aunque al final se le va a dar un poco de tiempo al enemigo, pero todo por el mismo propósito que nuestro Dios ya tiene en mente, y va a ser solamente para ser lanzado al lago de fuego. Entonces, tercer párrafo. En la lectura base, el Señor Jesucristo es comparado con un ángel de gran poder y autoridad, que viene con una cadena en su mano para atar a Satanás. Esto es para ponerlo en un estado de inactividad, para que no engañe a las naciones durante el reinado milenial del Señor Jesucristo. Se relata también que 1000 años después será desatado por breve tiempo, y entonces tendrá lugar la destrucción total del diablo. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda ocasión a la tierra, será quitado todo el dominio e imperio que Satanás tiene en la actualidad. Esto es, que quedará destruido todo el dominio e imperio, que ahora tiene el maligno sobre el mundo, de tal manera que no tendrá ningún poder sobre las naciones o las personas que estén vivas durante el reino milenial. Amén. Amén. Entonces vemos con la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que es comparado con un ángel de gran poder y autoridad, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene con poder y gloria, con gran autoridad, y con una cadena en su mano para atar a Satanás, o para ponerlo en un estado de inactividad. Entonces, dice la última parte: cuando el Señor Jesucristo venga por segunda ocasión a la tierra, será quitado todo el dominio e imperio que Satanás tiene en la actualidad. ¿Será que aquellas naciones como China, Rusia, Estados Unidos van a hacer competencia con la autoridad o el dominio que va a tener nuestro Señor Jesucristo? No va a haber nada, porque nuestro Señor Jesucristo va a deshacer todos esos dominios que son dominados por Satanás, que mete en estas personas este deseo de poder ser ellos los controladores, los dominadores de la tierra. Pero cuando Él venga, no va a haber nada. Por eso dice que Él va a poner a todos esos enemigos debajo de sus pies. Entonces, el reinado de nuestro Señor Jesucristo, en primera, porque va a ser el reino más grande que va a haber sobre la tierra, el más justo, porque van a tener al juez de jueces, al más justo, que prácticamente todo va a ser justicia, un reino de justicia. Y sobre todo, esas naciones no van a poder hacer nada, porque no van a tener a Satanás de su lado. No van a tener a alguien que les esté alimentando sus conciencias. Entonces vemos que este reinado va a ser de 1000 años, con gran poder y autoridad, que nuestro Señor Jesucristo va a ejercer este dominio sobre estas naciones. Y en el siguiente párrafo vamos a ver
cómo va a ser este reinado de los 1000 años de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta ahí estamos bien, hermanos. Amén. Amén. Cuarto párrafo. La llave del pozo del abismo que trae el Señor Jesucristo es una representación del poder y autoridad que Dios le da durante el milenio para encerrar al maligno. El abismo es un pozo enormemente hondo, el cual se usa en estos versículos para representar el estado en que quedará sometido el diablo durante el reino milenial. Al arrojar a Satanás dentro del pozo del abismo, cerró al pozo para dejarlo aislado o encerrado. Esto significa que Dios le da al Señor Jesucristo todo el poder y autoridad para dejar al diablo en estado de inactividad durante 1000 años. Amén. Entonces vemos, hermanos, que los versículos 1 y 2 es algo literal o simbólico. Entonces vemos que llave del pozo del abismo, dice, es una representación del poder y autoridad que Dios le da durante el milenio. Así como a Pedro le dio las llaves del reino, no fueron unas llaves literales, sino fue una representación de poder y autoridad para que él pudiera abrir la predicación tanto a judíos como a los gentiles. Entonces vemos, hermanos, este poder que nuestro Dios le da para meter a Satanás en ese abismo que es para quitarle ese poder, dejarlo inactivo, para quitarle todo ese autoridad que él tenía sobre el mundo, lo cual ya no va a poder hacerlo porque va a estar en un estado de inactividad durante 1000 años. Entonces, siguiente, último párrafo. Y ya después, si alguien tiene un comentario, quiere agregar algo, le vamos a dar oportunidad o preguntas. Cumplido este periodo de tiempo, será suelto de su prisión por un poco de tiempo y saldrá para engañar a las naciones. Satanás reunirá para la guerra a los ejércitos de esos países y rodearán al pueblo de Dios y a la ciudad amada, pero saldrá fuego del cielo y los quemará por completo. Esto es el aniquilamiento de Satanás juntamente con todos los impíos en lo que es la muerte segunda. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versos 7 a 15. Amén. Entonces, hermanos, vemos aquí que Satanás va a ser soltado al final de los 1000 años, un breve tiempo. Y dice que va a reunir a las naciones para hacer guerra contra la ciudad de Dios, pero prácticamente no va a tener ni esperanza, porque dice que va a caer fuego del cielo, por el cual los va a consumir. Entonces, ¿por qué el enemigo se le dará este poder? O más bien, ¿cómo va a ser que este enemigo va a reunir a estas naciones? ¿Cómo será que el enemigo reunirá a las naciones para rodear al pueblo de Dios? Sabemos que aunque nuestro Señor Jesucristo quite a Satanás, no puede obligar al corazón de las personas, al corazón de la humanidad. Aunque no esté Satanás para engañar al mundo, pero así como hubieron estas naciones que reinaron, estos imperios que gobernaron sobre las naciones, o digamos, vamos a poner ejemplo, Roma, que dominó sobre Israel o sobre los judíos. Tenían que ellos someterse a Roma, pero realmente, ¿cuál era el corazón, el sentimiento de los judíos? No querían someterse a Roma, pero tenían que, porque Roma era una potencia en esos momentos y tenían que hacerlo, de lo contrario no les iba a ir nada bien. De esta misma forma, aunque estas naciones también se
se estén sujetas a nuestro Señor Jesucristo y hagan todo lo que nuestro Señor Jesucristo les diga y les ordene, pero va a haber muchos que probablemente no van a querer de esta forma. Y cuando el enemigo sea liberado de su prisión, el enemigo va a aprovechar el corazón malo de estas personas para decir, vamos a destruir a esa ciudad y a ese que está reinando en Jerusalén. Y entonces ese mismo poder que tiene ahorita, que es de engañar, ese mismo poder lo va a tener para engañar a aquellas naciones, y va a ser un engaño prácticamente falso, porque al final de cuentas no van a tener ni siquiera una chancita, porque va a caer fuego del cielo, el cual va a consumir a todos los que se reúnan para atacar a la ciudad de nuestro Dios. Entonces vemos, hermanos, muchas veces también lo podemos hacer semejante, o más bien tomarlo de reflexión para nosotros, que muchas veces también venimos al templo y lo tomamos como solamente, porque tengo que hacerlo, si no se enoja mi mamá, se enoja mi hermano, o porque pues la Biblia dice, pues lo tengo que hacer. Hay muchas personas que lo hacen no por un sentimiento hacia nuestro Dios, sino ya lo hacen prácticamente prácticamente a la fuerza. Entonces aquí es donde se debe de enseñar, se debe de mostrar que lo hacemos por amor a nuestro Dios, porque si no lo hacemos por amor a nuestro Dios, fácilmente el enemigo va a venir y nos va a seducir, nos va a engañar. Entonces debemos de estar bien apegados a la palabra de nuestro Dios, y sobre todo, no nomás hacer lo que dice la Biblia, sino hacerlo por amor a nuestro Dios, porque esa es la instrucción que nuestro Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos agradarle. Así que nosotros guardamos el sábado no por amor al sábado, sino por amor a nuestro Dios. Pero si nosotros hacemos por amor al sábado, entonces ya estamos cayendo en otro error. Entonces debemos de tener esto en cuenta, hermanos. Tenemos que amar a nuestro Dios y someternos, estando en sujeción a nuestro Dios, para que el diablo no nos vaya a engañar. Entonces, esto es lo que es Satanás. Es aprisionado 1000 años, se le ha quitado el poder, se le ha quitado toda la autoridad para engañar a las naciones. No va a estar por un tiempo de 1000 años. Y en esos 1000 años dice que él vio también tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Entonces vemos que estos tronos, viene nuestro Señor en su trono y se sienta en su trono de gloria. Y vemos que Él va a juzgar a las naciones, porque esos tronos también son para hacer juicio. Y se acuerdan que uno de sus discípulos, el apóstol Pedro, le dijo: Señor, y nosotros que hemos dejado todo, que hemos dejado casas, hemos dejado todo, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Que ellos se van a sentar. A ustedes, dice, ustedes se van a sentar, ustedes van a sentarse sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces vemos que ellos tienen una parte importante y son parte también de los 24 ancianos, que es también escrito en el Apocalipsis. Entonces vemos, hermanos, estos tronos también. En una de las preguntas viene el apóstol Pablo, pregunta: ¿no sabéis que vosotros habemos de juzgar a los ángeles o al mundo? Entonces vemos, hermanos, que estos tronos son donde se sientan para juzgar, hacer juicio sobre la humanidad. Entonces vemos, hermanos, vamos a pasar a las preguntas, si es que no hay un comentario o algo que quisieran agregar antes de pasar a las preguntas, alguna duda que también nuestros hermanos puedan contestar. Bueno, claro. Ya lo explicó, hermano, pero como todavía quedo en duda del propósito de cuando será desatado Satanás, que para engañar a las naciones, pero no entiendo, eso es después del milenio y es engañar a los que están en el milenio. No entiendo si puede como explicar más de eso. Okay, recordemos que el milenio
En el milenio van a existir seres humanos todavía. Y ya el hermano ministro ha dado un tema acerca de quiénes van a estar en el milenio. Entonces, esos que estén en el milenio, también dice que las naciones que van a tener que presentarse cada cierto tiempo a Jerusalén. Entonces vemos, va a haber seres humanos en ese periodo de esos 1000 años. Y entonces en ese periodo de esos 1000 años van a estar sujetos porque hay un reinado, hay un imperio, y ese imperio es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nos damos secuencia a los reinos del mundo que han gobernado en el mundo, que fue Babilonia, Medos y Persas, Grecia y Roma. Entonces el quinto reino es aquella piedra pequeña que destruye aquella estatua, y ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo, en el cual todas las naciones se someten a ese reino. Entonces, al final de estos 1000 años, Satanás va a ser libertado, pero para engañar a aquellas naciones que están sometidas por nuestro Señor Jesucristo, a las cuales van a ser engañadas y van a hacer guerra contra la ciudad de nuestro Dios, o Jerusalén, donde va a estar la sede o la capital de este imperio de nuestro Señor Jesucristo. Los que entren en el milenio pueden ser todavía engañados. ¿Es lo que está diciendo? Los que entren bueno, a ver si nuestro hermano entra. Los que entren en el milenio tienen que pasar un proceso. Nosotros hemos pasado por el proceso de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, convertirnos. Entonces, los que entren en el milenio los que estén vivos en ese milenio, primero se tienen que someter al imperio de nuestro Señor Jesucristo, y tienen que aceptar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No sé, hermano, pues. Tal vez a veces se pueda confundir un poco los que están en el milenio con la iglesia. Ya, cuando hablamos de los que habitan en el milenio, desde luego debemos de pensar que es aquella gente que no fue parte de la iglesia, pero por alguna razón que está escrita en la Biblia están componiendo esos habitantes en el reino milenial. Entonces, lo primero que hay que descartar cuando estamos hablando de esa gente que va a vivir en el milenio, no estamos contemplando a la iglesia o a la gran muchedumbre, Apocalipsis 7, sino estamos hablando de aquellas personas que por razones previstas en la misma escritura van a estar ahí, como por ejemplo Isaías 19 habla de que ahí va a estar Egipto. Por ejemplo, habla también de Asiria. Entonces, este tipo de gente que va a estar ahí, y desde luego Pablo habla también en Romanos 11, habla de la elección, de los que no alcanzaron la elección, que es el pueblo hebreo. Entonces, el pueblo de Israel va a tener la oportunidad ahí, ellos también van a componer esto. Entonces, también aquellas naciones que según Isaías 66, del verso 19 en adelante, dice que aquellos que nunca oyeron de su gloria. Entonces aquí se complementa algo que dice Job y dicen otros escritores, de que el eterno Dios no va a castigar a aquellos que nunca han oído de su gloria. Entonces nada más separar un poco. Por ejemplo, el que se le predica en este tiempo y no acepta el mensaje, ese no entrará ni como iglesia de Dios, ni entrará como ciudadano en el reino milenial, sino ese va a estar en un lugar, en una posición que es la segunda resurrección. Ese será para condenación. Entonces lo que vemos ahí en Apocalipsis 20, un prisionero cuando es puesto, por ejemplo, pongamos al diablo, hagamos una similitud de Satanás con un delincuente, para no mencionar un nombre, se me vienen algunos delincuentes famosos en este tiempo, pero pongamos un hombre malo, perverso
como el que se le quitó la vida en los últimos días del reinado del gobierno de Donald Trump, como Soleimani, que se le mató con un dron en el Medio Oriente. Pongamos un hombre así, un hombre malo que es puesto en libertad, pero este hombre, cuando es puesto en libertad, lejos de ser agradecido por ese puesto en libertad, sigue su instinto, que por naturaleza lo tiene, que es hacer daño y hacer mal. Entonces el diablo no es que Dios le está, que no se vea como que Dios le está ordenando, te pongo en libertad y anda a hacer daño, no, sino que su mismo instinto voraz, depredador, malo, malvado, pecaminoso, es lo que sabe hacer. Entonces, una vez que este delincuente es puesto en libertad, sigue su instinto, que es seguir haciendo daño. Entonces, es la postura de Satanás, pero luego vemos en el mismo contexto de Apocalipsis, cuando él intente hacer esto, lo que sigue su contexto es que entonces el eterno Dios va a descender del fuego y ejecuta el juicio, ¿ya? Porque el juicio va a ser ejecutado después del milenio. Ahora, no podemos pensar que después del milenio va a haber un tiempo de 10 años, 20 años, 15 años. Entonces luego, cuando la Escritura dice después del milenio, entendemos posterior, ¿ya? La Biblia no los prolonga un tiempo, ni tampoco los cuenta unas horas. Entonces, pero sí sabemos que será luego, después del milenio. Entonces, por ahí podemos deshacer la duda como que lo va a enviar el Señor a castigar. No, sino nada más lo pone en libertad, pero el diablo continúa con su instinto, porque eso es lo que hemos aprendido en la Escritura. Dice que él es homicida, es lo que sabe hacer: matar, engañar, destruir. Y entonces una vez que vuelve a tener esa libertad, pues seguirá su instinto, ¿ya? Por sí mismo, porque esto es su naturaleza de él. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, pero ¿cómo? ¿A quién va a engañar? O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué va a hacer esto? Bueno, lo va a hacer porque es su naturaleza de él. ¿Para qué lo va a hacer? Porque él va a querer, va a pelear hasta lo último, ¿ya? Pero en el momento que sea tirado que entonces el eterno Dios diga, no, ha llegado tu juicio, que es el mismo Apocalipsis 20, verso 9, 10, donde dice que él va a descender el fuego. Entonces, lo que él va a intentar hacer va a ser como le digo, va a tener una barrera por delante, que es la ejecución del juicio de Dios. Si entendí bien, entonces como después de los 1000 años va a haber una guerra, porque es lo que dijo, ¿verdad? Que va a haber Satanás va a ser desatado y va a tratar de engañar a las naciones, va a haber como una guerra, y también después de que el milenio será desatado, y después de que pase eso del engaño de las naciones, después de eso será el juicio, cuando venga a resucitar que resucite a los que hicieron mal y tirarlos al lago de fuego. ¿Así es el orden? No, sí, digamos, no hable de guerra, o sea, él va a intentar hacer daño. Ya no está diciendo, no, una cosa es que alguien quiera ir a hacer daño, y otra cosa es que el dueño del universo le diga, ¿para dónde vas? Tu lugar es el lago de fuego. O sea, él intentará hacer eso. Entonces, como nosotros como iglesia de Dios no visualizamos un segundo Armagedón como otra iglesia lo visualiza. O sea, visualizamos uno. Entonces, el orden es puesto en libertad para ser destruido desde el punto de vista de Dios. Ya, eso es como viendo desde la perspectiva divina, pero viendo desde la parte de la misma actitud de Satanás es quedé en libertad, sigo haciendo lo que sé hacer. ¿Qué es lo que sabe hacer Satanás? Guerrear, pelear, hacer eso. Él intentará hacer eso, pero ya después del milenio ya el eterno Dios ya tiene resuelto que los redimidos, tanto en la gracia como en el reino milenial, y por lo tanto lo que procede es la destrucción. Entonces, si
por ejemplo, lo que ya después del milenio conserven la vida, como también en el mismo caso, cuando Cristo venga, va a haber unos redimidos que van a estar muertos, pero van a haber otros redimidos que van a estar vivos. Entonces el proceso que tenemos es los que están muertos, resurrección, y los que están vivos, ¿qué pasará? Transformación. ¿Ves? Entonces, en ese entonces, igual forma, Satanás estará vivo, pero así va a ir al lago de fuego. Entonces, ahora tenemos un proceso en el bien, pero también tenemos un proceso en el área mala. Los malos muertos, ahí se va a ejecutar la segunda resurrección. ¿Pero para qué? Para ser tirados. Es lo que decíamos la lección pasada. En el lago van a ser tirados al lago de fuego, consciente o inconsciente. Lo que vemos en la escritura que es consciente. Porque si le decimos si a mí me predicaran que Dios me va a castigar, pero voy a estar en un sueño, no me voy a dar cuenta, no tiene sentido. Entonces se va a ir ahí consciente. Entonces, desde el punto de vista del eterno Dios, termina el reino milenial, ¿qué sigue? Sigue la ejecución del juicio, desde el punto de vista de Dios. Ahora, desde el punto de vista malvada de Satanás, es, que den libertad, ok, aquí engaño. No, pero o sea, el Señor le va a decir, no, ya aquí ya no más, porque dice ya no más, ya aquí toca el lago de fuego. O sea, el diablo va a querer, pero entonces no visualizamos como en la primera Armagedón, que dice que Jesús peleará, y dice, ¿quién es este que viene de Bosra, con sus vestidos llenos de sangre? Y o sea, ¿quién es? O sea, porque dice que él peleará, pero en esta segunda batalla, o sea, él va a intentar, pero no vemos una segunda. Es decir, que no los confunda la serpiente como Adán y Eva, que él va a querer hacer algo, pero luego el eterno Dios le contrafrena. ¿Cómo? Con el lago de fuego. Por ahorita sí, ¿no? Sí. ¿Así quedó? Para poder entender esto necesitamos entender el propósito del reino milenial y cómo vamos a estar en el reino milenial. Sabemos que vamos a ser transformados, ya no va a haber pecado, ya no vamos a tener la oportunidad, más bien ya no vamos a tener ese peligro del pecado, porque ya vamos a ser transformados en un cuerpo donde ya no está débil al pecado, porque este cuerpo está débil para el pecado, pero en la transformación sabemos que ya vamos a ser como los ángeles. ¿Y será que un ángel es fácil para que el diablo lo engañe? No, porque ya el ángel ya prácticamente está adiestrado, no hay malicia en este ser. Así nosotros cuando seamos transformados, dice vamos a ser como los ángeles y ya no vamos a morir, pero sí vamos a servir para nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que ese 1000 años tiene ese propósito de la predicación de ese evangelio para aquellos que no tuvieron esta oportunidad, para aquel pueblo de Israel o los judíos que más bien Dios les cegó para que nosotros pudiéramos entrar, mas no aquellos que sí no creyeron, pero sí sabían a quién habían crucificado, porque habían fariseos o judíos que sabían a quién habían crucificado, mas ellos nunca se arrepintieron, sino que esos ya no van a tener la oportunidad, mas la oportunidad va a ser para aquellos que estaban cegados, porque solamente 144,000 fueron los convertidos, y los otros que no aceptaron por su ceguera, eso van a tener la oportunidad. Entonces vemos, hermanos, después de esos 1000 años va a haber gente en la tierra, mas no hay que confundir que la iglesia de Dios no va a ser parte de esa humanidad en carne, que puede ser engañada por el enemigo. Eso ya no va a suceder, porque ya cuando venga nuestro Señor Jesucristo vamos a cantar nosotros victoria, porque ya prácticamente hemos pasado la tribulación. Entonces vamos a las preguntas. Si hay alguien que ya tiene una pregunta en particular, levante su mano. Hermano Brandon. La 3. Hermana Mixer, la 1, nuestra hermana Mayra,
¿Cuál? La 5. Queda la 2 y la 4. Queda la número 2 y la número 4. La 2. Y ya nomás queda la 4. ¿Alguien desea la 4? La hermana Mari, muy bien. Entonces vamos a las preguntas, que nos quedan 20 minutos. Yo creo que han sido contestadas más o menos. Yo creo las preguntas va a ser un repaso prácticamente. Y si hay algo que no entiende, pues todavía puede preguntar. Pregunta número 1. Dice Isaías 22, 20 a 22. Y será que en aquel día llamaré a mi siervo Eliasí, hijo de Silcias, y vestiré de tus vestiduras y le fortaleceré con tus talabartes y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y a nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Y después dice la pregunta, ¿qué representa la llave del pozo del abismo y qué trae el ángel? Al agarré del párrafo 4, que dice que representa el poder y la autoridad que Dios le da durante el milenio para encerrar al maligno. Amén. Entonces, hermana Mixer, se dice la llave del pozo del abismo, ¿verdad? Es para poner a Satanás en el abismo y atarlo en cadenas y digamos, cerrar, ¿verdad? ¿Quién puede abrir eso? ¿Qué decía Isaías donde leíste? ¿Que iba a cerrar y que iba a pasar? ¿Quién lo iba a abrir? Dice, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces vemos que Satanás se le va a ser quitado ese poder y no se le va a poder devolver, porque nuestro Señor Jesucristo le va a quitar ese poder. Y cuando Él hace, o más bien cuando Él cierra, en este caso esta llave, entonces nadie puede abrir. Entonces vemos ¿qué representa la llave del pozo del abismo que trae el ángel? Entonces la representación de este poder y autoridad que Dios le da a nuestro Señor Jesucristo para quitar el dominio a Satanás por estos 1000 años. Entonces, lo que estaba diciendo Isaías era que ya no, el poder ya nadie más le va a poder dar el poder que le quitaron. Si Dios le cerró, si Dios lo va a cerrar digamos, si Dios lo va a laquear, nadie más puede abrir. Entonces, no hay un ser humano ni el mismo Satanás va a poder deshacerse de esas cadenas, porque nuestro Dios es el que lo aprisionó. Entonces no hay poder absoluto que vaya a poder él deshacer de esa sentencia, de esos 1000 años, que nuestro Dios ya da autoridad a nuestro Señor Jesucristo. Entonces prácticamente lo de Isaías es nada más para hacernos entender que cuando se cierra algo no se puede abrir, porque viene de parte de nuestro Dios. Entonces, segunda pregunta. Dice, 1 de Pedro 5:8, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Amén. Efesios 6, 13 al 16 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con
con el apresto del Evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Amén. Amén. Isaías 27:1. En aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte, sobre Leviatán, serpiente rolliza, y sobre Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en la mar. Amén. Y Apocalipsis 20 del 1 al 3. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Amén. Amén. Dice la pregunta, ¿Satanás se encuentra atado en el tiempo presente? No. ¿En qué tiempo es atado Satanás para que no engañe más las naciones? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, que es durante el reino milenial. Amén. Entonces, Satanás se encuentra atado en el tiempo presente. No porque estemos estudiando la escuela quiere decir que ya Satanás fue aprisionado. Tenemos que tener ese cuidado porque a veces vivimos como que si Satanás no existiera, o como que si Satanás está o no tiene poder, o como que si nosotros tenemos o podemos vencer solos a Satanás. Entonces debemos de tener en cuenta que Satanás en este momento, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, todavía tiene ese poder, todavía puede disfrazarse de ángel de luz, todavía puede engañarnos. Así que por eso el apóstol Pedro nos dice que debemos de ser templados y estar velando, porque el adversario dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, porque imagínense a un león hambriento y nosotros nos pasamos sin protección allí enfrente de él, nos va a comer. Es como cuando nosotros descuidamos lo espiritual y pasamos ahí por las tentaciones o por nuestros pasados. Si nosotros no estamos pegados a lo que es la palabra de nuestro Dios, la oración, la lectura de su palabra, estamos como desprotegidos ante ese león, y ese león puede venir fácilmente y nos puede devorar. Así es, nosotros también somos así, somos presa fácil cuando descuidamos la oración y la palabra de nuestro Dios. Así que Satanás todavía se encuentra, no está atado presente, sino que va a hacer esto para un futuro. Entonces vemos, hermanos, que tenemos que tener ese cuidado para no caer en las manos del enemigo. Satanás tiene ese poder y no tenemos que desconfiarnos y no tenemos que bajar las guardias ni descansar hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 3. Apocalipsis 20, verso 3 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y selló sobre él, porque no engaña más las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Luego el verso 7 dice: y cuando 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Dice la pregunta: ¿qué pasa? ¿Para qué será atado el diablo a príncipes del milenio? Para que no engañe más. Y dice: ¿y por cuánto tiempo? Por 1000 años. Amén. ¿Y por cuánto tiempo quedará atado? 1000 años. Así que esto ya prácticamente de lo que ya hemos hablado, será atado el diablo a principios del milenio. Dice: ¿y por cuánto tiempo quedará? Pues sabemos que va a ser atado para no engañar a las naciones, porque el reino de nuestro Señor Jesucristo va a ser un reino de paz, donde Él va a tener el dominio sobre todas las naciones, y también va a tener ese dominio para dejar en prisión por 1000 años a su enemigo, al cual le puede hacer, al que le va a hacer estorbo, digamos, para el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Pregunta número 4, esta pregunta interesante. Hermano María. Yo quería, por ejemplo,
todos los hermanos que estamos estudiando la lección, por ejemplo, en la pregunta anterior que dice, ¿está atado Satanás en el tiempo presente? Por ejemplo, un ejemplo nada más que podemos sacar de la Escritura. La misma libertad que tuvo cuando engañó a Adán y Eva, la sigue teniendo. Y Job dice en el capítulo 1 de Job, verso 7, dice que se le preguntó a Satán, dice, se le dijo, ¿de dónde vienes? Se le dijo a Satán, y dice que él respondió diciendo, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces, esta es una forma, es un pasaje que exactamente está diciendo la condición que tiene actual. Se mueve en la redondez de la tierra. Ya. Caso que no lo tendrá en aquel tiempo. Eso sería. Amén. Pregunta 4. Dice la lectura en Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. También tengo otra lectura en Mateo capítulo 25, verso 31, que dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y otra lectura en Salmo capítulo 122, versos 3 y 5. Dice, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Dice Mateo 19, 27 y 28. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar vida en rescate por muchos. Dice 19, 27. Estamos, ahorita acabamos de leer el 20, 27. 19, 27 dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Una pregunta que hicieron los discípulos. El 28 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentare el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y segunda carta de los Corintios dice así, el capítulo 6, el verso 2 dice, primera, en una carta de los Corintios, el verso 2 dice, ¿o no sabéis que los santos ha de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Eso es lo que dice 1 Corintios 6, 2. Amén. Dice la pregunta, ¿qué pasó después de que Satanás fue atado? Después de que Satanás es atado, tiene lugar el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué son los tronos del juicio? Es la autoridad de Dios dada para hacer juicio a través de un lugar otorgado, en este caso las sillas. Dice, ¿en dónde se hará el juicio?
aquí en la tierra. ¿Y quienes ayudan en este juicio? Los santos de Dios. Ya se estoy mal, hermano, ahí. Está bien. Dice, entonces, ¿qué son los tronos de juicio? Vemos que el Señor Jesucristo se va a sentar sobre ¿qué? Sobre su trono de su gloria. Entonces vemos, por eso se le llama el juez justo, porque todo lo que juzgue va a ser con justicia, no va a ser con justicia de hombre, porque el hombre sabemos que mira y juzga lo que está delante de sus ojos, pero nuestro Señor Jesucristo va a juzgar como juzgaba antes, la intención del corazón, y nada se le va a escapar. Por eso es el justiciero fiel. Entonces, pero este justiciero fiel dice, también le prometió a sus 12 apóstoles, ustedes se van a sentar también sobre 12 tronos, sobre 12 sillas, las cuales van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y también dice el apóstol Pablo a la iglesia, vosotros santos no sabéis que han de juzgar al mundo. Entonces vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo va a ser quien se va a sentar en este trono de juicio, y donde se va a hacer juicio, y dice que los que le van a ayudar en este juicio van a ser sus mensajeros, sus ángeles, y nosotros en representación como ángeles también, porque vamos a estar haciendo la misma función que ellos. Entonces nosotros vamos a ser servidores de nuestro Señor Jesucristo por 1000 años, y después sometedores a nuestro Dios por una eternidad. Entonces esto es lo que nos está enseñando la palabra de nuestro Dios, que nosotros vamos a servir por siempre a nuestro Dios, desde que Él venga, cuando estamos transformados, desde ahí por 1000 años a nuestro Señor Jesucristo, y por una eternidad a nuestro Dios. Amén. Vamos a la última pregunta, ya para dejarle la oportunidad al ministro. ¿Qué pasará después de que Satanás sea suelto de su prisión? Vamos a ver si hay una esperancita para que él logre su propósito. Dice Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 10. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, al número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. Amén. Amén. Y dice la quinta pregunta, ¿qué pasará después de que Satanás sea suelto de su prisión? ¿Tendrá poder nuevamente para salir a engañar a la nación? Muy bien. Entonces dice que los va a congregar para la batalla. Una batalla que él va a pensar que va a tener, pero sabemos que Dios no le va a dar oportunidad de hacer guerra contra los suyos, porque Él los va a devorar, los va a consumir con ese fuego consumidor. Entonces, hermanos, no hay que mezclar lo que dijo nuestro hermano, que es el Armagedón, y también esta guerra que el Satanás va a querer hacer, porque el Armagedón va a ser una guerra que sí va a haber una pelea, Israel sí va a pelear, que es lo que, por esa razón a veces cuando pelea Israel o atacan a Israel, nosotros como iglesia debemos estar a la perspectiva, porque sabemos que en cuanto estos países vecinos, que son los que quieren despojarlo de esta tierra, cuando todos se unan contra él y que veamos que Israel prácticamente está perdiendo, entonces esta es esa guerra que está hablando, la cual dice que nuestro Señor Jesucristo va a pelear. Entonces debemos de tener cuidado de no confundir esta guerra con la batalla que Satanás va a querer hacer, porque aquella batalla no va a ser más que una idea del enemigo para engañar también a las naciones de aquel tiempo. Así que, hermanos, a nuestro hermano ministro que nos diga un comentario final, y ya con eso vamos a estar terminando de la escuela. Bueno, este tema pues lo hemos visto
el tema del milenio sobre Satanás lo hemos visto con diferentes, se puede decir, títulos, subtítulos. En este caso, Satanás es aprisionado, o también podemos Satanás atado durante 1000 años. El título Satanás aprisionado o es prisionado, nada más pues se debe de entender como que va a estar en una posición de que no va a tener poderes, de inactividad. Y después lo que va a suceder después del milenio es que va a ser destruido. Entonces primero no va a poder andar libremente, como lo vimos en Job 1:7, que se le preguntó de dónde venía, dijo de rodear la tierra y andar por ella. Durante el tiempo del reino milenial, no, si se le preguntara, no podrá decir eso, porque va a estar en un lugar inactivo, ¿ya? Tampoco no puedo visualizar una cárcel X de 4 paredes, porque no está hablando en una forma de eso. Aquí se usa el abismo, que es la hueca. El abismo no es igual que el sepulcro, ¿ya? Porque en el sepulcro se va la gente que muere. El diablo no va a estar muerto, digamos, sino va a estar inactivo, ¿ya? Que es como, pero es diferente. Entonces, el abismo es a un lado, ¿ya? Es como decir, la tierra es redonda, cuelga sobre la nada, pero a las orillas está el abismo, ¿ya? Entonces es una figura para entender que va a estar en una posición inactiva. Por eso cuando una persona se mete a la cárcel decimos un privado de libertad. Es decir, el diablo también es lo que va a pasar con él, va a estar privado de sus facultades que ejerce para dañar. ¿Ves? Entonces, y pues la pregunta última dice, ¿qué pasará después que Satanás sea suelto de su prisión? Ok, ¿qué pasará después? Lo podemos ver en un concepto general. Lo que va a pasar es que va a llegar su destrucción, ¿ya? Es decir, entonces, de la misma forma que va a pasar con los impíos después del milenio, serán levantados para también ir a su destrucción. Eso es lo que podría por ahora, hermano, comentar. Gracias, hermano. Gracias. Hermano, yo tengo la escuela pasada. Hablaba también de que cómo los impíos, ¿verdad?, iban a ser castigados. Y recuerdo que en un párrafo hablaba de que ellos nada más serían como una estopa, van a ser consumidos con fuego y hasta ahí va a quedar su maldad, digamos. Más o menos así decía la escuela. En este verso dice en Apocalipsis 20:7, dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Pero antes de eso, digamos, cuando él quiere hacer guerra con Dios, dice que del cielo va a descender fuego y los va a acabar por completo. Entonces, está esa parte y está la otra parte donde dice que lo va a lanzar al lago de fuego y azufre. Entonces, ¿cómo se podría entender eso? Digamos, de que primero va a lanzar, del cielo va a caer fuego que los quemará por completo. Y después habla de que los va a lanzar al lago de fuego y azufre. Entonces, ahí, por ejemplo, yo pienso como a la parte que explican los hermanos que hicieron la escuela, de que van a ser quemados los impíos. No es como tan fácil para entenderla así como nada más vas a ser consumido y hasta ahí tienes el fin, sino que porque si va a ser quemado por completo, porque después habla de que va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál verso decía? El 27. Ajá. ¿Y el otro cuál era? El otro que habla de que dice que del cielo va a descender, Okay. donde Dios los va a consumir por completo. Entonces,
son dos cosas que se pueden mirar así como si Satanás y sus ángeles, la bestia y el falso profeta, todos ellos van a ser lanzados al lago de fuego, pero también Dios en el momento los va a consumir. A mí se me hace el castigo, no es como tan fácil como lo ponen así, como es en esto yo me guío para decir, el castigo del impío no es como nada más, ardes como una estopa y te acabas y ya terminó tu vida. Porque muchos hermanos lo ven así o lo explican así como me estaba preguntando una persona sobre eso y dice, es que un hermano me dijo que nada más vas a arder como estopa y se acaba tu vida. Y yo no lo veo tan fácil así, porque ¿cómo convencerías a un pecador que se arrepienta de su maldad? Si le vas a decir, pues nada más Dios lo único que va a hacer contigo en el día del juicio, el día final, te va a devorar te va a quemar como una estopa y ya vas a terminar. El impío yo creo que no dejaría de hacer su maldad, sino que para mí tiene algo más. El castigo va a ser más grande que nada más arder y te acabas y ya. Basada en esto, quiero como en esto que los consume Dios con fuego del cielo por completo y después los lanza al lago de fuego y azufre. Sí, No sé si sí, más o menos lo entiendo, pero esos que van a ser destruidos con que Dios va a lanzar el fuego del cielo, pues van a ser hombres de carne y hueso. Entonces, pero después va a ser lo que era hace 2 escuelas que estudiamos, lo que era la resurrección a condenación. Entonces, yo creo que está hablando de 2 cosas. Primero, Dios nos va a consumir, ¿sí? Pero después van a ser otra vez llevados a ese lago de fuego que va a ser la condenación que estaba hablando nuestro hermano en esa ocasión. Pero en esta era para destruir a aquellos que el diablo los engañó nuevamente para ir contra la ciudad amada, pero ahí los exterminó físicamente así. Pero después está lo que es la condenación para los que realmente no hicieron el bien. Así es como la veo yo. No sé si nuestro hermano ya para terminar. Sí, está. Por ejemplo, mucha gente quiere interpretar la Biblia como en secuencia cronológica, ¿verdad? Pero a veces la Biblia, por ejemplo, Apocalipsis está narrada de una forma no cronológica, como que después de un suceso venga otro, sino hay que entenderlo cada una en su contexto. Por ejemplo, si vemos Apocalipsis, por ejemplo, vemos el capítulo 20, vemos el 10 y el 11. Dice el 10 que el diablo que los engañaba fue tirado al lago de fuego. Pero luego leemos en el verso 13, en el verso 12, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del solio, y seguidos los libros fueron abiertos. O sea, uno ve en el verso 13, dice que se van a abrir los libros, el mar va a dar los muertos y eso. Pero puede decir uno, bueno, pero en el verso 10 dice que ya el diablo fue lanzado y todo. Bueno, ¿por qué está siguiendo esto? Es porque es una narrativa que tenemos, que Juan, por eso a Juan se le dijo, escribe todo lo que ves. Él lo escribió, todo lo que va a pasar. El Hijo, o sea, nosotros por medio del Espíritu de Dios vamos a acomodar cada cosa en su cosa, es decir, cada situación, dar la interpretación correcta, entender los momentos y los tiempos en que Dios está hablando para cada situación. Entonces ese es nuestro trabajo. Entonces lo que podemos ver acá, cuando leemos en Mateo sobre que el Señor Jesucristo pondrá a los redimidos a la derecha y a los que no hicieron su voluntad a la izquierda, y les dice que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces es cuando viene el sufrimiento, ¿ves? Entonces yo creo que predicar la destrucción de los impíos en un abrir y cerrar de ojo como la resurrección es un falso evangelio, porque la Biblia no habla de un castigo, de un abrir y cerrar de ojo. Es decir, sino habla que va a ser el lloro y el crujir de dientes, y eso es lo que nosotros debemos de ver nada más. Entonces yo creo que minimizar, aparte que es algo sin sentido, minimizar el castigo de Dios hacia los impíos,
yo creo que es algo como que a Dios no los ha mandado a hacer eso. Es decir, dice que cada quien va a recibir su justa retribución, su justo castigo. Es decir, y si dice que van a ser tirados, no tendría sentido tirar a alguien en un lago de fuego si va a ser destruido en un abrir y cerrar de ojo. Podría ser el eterno Dios nada más que el fuego los devore ahí mismo. Es decir, si yo voy a tirar, si el propósito mío es destruir esta papa y tengo el poder para destruirla en mi mano, ¿para qué la he hecho en agua hirviendo? La destruyo aquí afuera. Entonces todos esos contextos es importante. El hecho de que la Escritura nos narre que van a ser tirados en algo no es igual a lo destruyo de una vez. Entonces, por ejemplo, incluso la Escritura habla que en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta generación que no entiende el mensaje. Es decir, incluso Jesús habló de un castigo para los de Sodoma y Gomorra en aquel día. Es decir, no se puede confundir el castigo que Dios mandó sobre Nínive 120 años después de que Jonás les predicó. Esa destrucción, o la destrucción, por ejemplo, de la gente que fue destruida en el diluvio, no se puede comparar con el día del juicio, porque Pedro habla que esa gente fue reservada para el día del juicio. Es algo más. Eso es lo que podemos ver, que hay, la Biblia nos está diciendo que el malo, el falso profeta, la bestia o el mismo Satanás van a ser tirados en algo. Y entonces pues ahí es donde van a sufrir, digamos. ¿Y quién va a determinar cómo Dios lo determinó? ¿De qué manera lo determina Dios? Bueno, ¿cuánto? El mismo eterno Dios lo determinará. Entonces recordemos, hermanos, es parte también de la estrategia de Satanás engañar nuestras mentes, y engaña muchas mentes también, de que si mueren rápido, pues mejor, pero es parte de la estrategia, así que sabemos que esa no va a ser, Hebreos dice, horrenda cosas caer en manos del Dios vivo. Entonces tenemos que temer ya cuando caemos delante de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie.